Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en la vida de Wendoley Ayala. Un nombre que, seguro que suena a mucha gente por la academia, la primera generación. Sí, la primera. Y vamos a empezar con una historia reciente que es casi de película, ¿eh? Una comedia romántica que de repente acaba en urgencias. Exacto. Una noche de reconciliación, muy apasionada por lo visto, y termina con un diagnóstico de cefalea coital. Curioso cuanto menos. Curiosísimo y poco común, ¿sí? Pero fíjate, esa anécdota médica, que es muy llamativa, en realidad es solo como la punta del iceberg, ¿eh? Ajá. Las entrevistas que hemos revisado, los artículos, nos pintan una historia bastante más profunda. Hablamos de resiliencia, de cómo ha afrontado crisis matrimoniales muy serias. Uf. La experiencia tremenda con la salud de su hija, que ya entraremos en eso, su carrera, que lleva ya muchos años. 23 años ya. Exacto. Una lucha constante también con las críticas por su físico. Y cómo ha transformado todo eso, pues, en lo que hace ahora. Empresaria, defensora del amor propio. Eso es. Esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Intentar entender de dónde saca esa fortaleza. Cómo vivencias tan bestias, algunas casi trágicas y otras muy íntimas, se convierten en un mensaje, de empoderamiento. Sí, va a ser un recorrido con momentos duros, de vulnerabilidad, pero también con toques de humor, que ya tiene mucho, y sobre todo de superación. Pues sí. Así que si te parece, empezamos por ahí, por esa historia reciente, la de la cefalea coital. ¿Cómo fue exactamente? Pues mira, nos situamos. Wendoley y su marido, Todd Hill, se acaban de reconciliar. Habían estado separados. Ajá. Están, como ella dice, con mucha gracia, en el amorts total, en plena reconciliación íntima. Y de repente, ¡pam!, un dolor de cabeza brutal. Insoportable. La paraliza. Ella lo describe de una forma, muy gráfica. Sí, Dice que era más fuerte que un parto, imagínate. Que sentía que se moría, que no podía ni respirar. tremendo. Y un dato que me llamó la atención de las fuentes, ella no tiene problemas de tensión, ni diabetes, nada de eso. Pero ese día, la tensión por las nubes. Y el diagnóstico fue ese, cefalea coital. Sí, es un tipo de dolor de cabeza que, no es que sea súper frecuente, pero existe. Es muy intenso y está ligado directamente a la actividad sexual. Claro. Puede aparecer durante o justo después. Y la duración varía, ¿eh? Desde unos minutos a, en casos más leves puede durar más. Lo típico es que el dolor va más con la excitación, y el pico es en el orgasmo. Madre mía. Y la cena en urgencias a la 1 de la mañana. Tuvo que ser un cuadro. Pues sí. El marido, Todd, intentando explicarle al médico qué pasaba. Y solo se le ocurre decir, estábamos haciendo ejercicio. ¡Qué situación! Imagínate la cara del médico, la tensión del momento. Wendoley se lo toma con humor, eso sí. Tiene una frase que lo resume bien. Sufrí de exceso de amor. Sí, tiene esa capacidad. Pero lo que realmente le da peso a esta anécdota, yo creo, es lo que decías antes, el contexto. Exacto. Esa reconciliación venía después de una crisis de pareja muy, muy gorda. Sí, las fuentes lo dejan claro. La cosa estaba muy mal. Ella misma lo cuenta, que estuvo a punto de tirar la toalla, de divorciarse. Dice literalmente, estaba empacando mis cosas para irme a vivir con mi mamá. O sea, que la separación era un hecho en ese momento. ¿Al cual? Y las causas de esa crisis, pues fueron varias cosas a la vez, una especie de tormenta perfecta, ¿sabes? Por un lado, el estrés postraumático tan fuerte que arrastraba desde el nacimiento de su hija Hannah, que fue, ya hablaremos de eso. Sí, porque fue tremendo. Ella admite que esa experiencia la cambió, que se volvió muy controladora, dice. Incluso usa la palabra enfermizo. Es interesante cómo ella misma relaciona ese control con el trauma, ¿verdad? ¿Explican las fuentes por qué justo esa necesidad de control? Pues a ver, lo que se entiende de sus palabras es que el control era como su salvavidas, su mecanismo de defensa ante el pánico de perder a su hija. Claro. Vivió una impotencia tan brutal que el control, aunque fuera, como dice ella, enfermizo, le daba una sensación, una ilusión de poder manejar las cosas, de evitar que algo horrible pasara otra vez. Es comprensible, ¿no? Aunque claro, para la pareja, fatal. Totalmente comprensible, pero destructivo, ¿sí?
Y encima a ese estrés interno se le suman problemas externos, pero gordísimos. Sí, sí. Cuentan que se les reventó una tubería en casa, les destrozó la casa. Tuvieron que vivir un año entero en un hotel, con 2 bebés. Un año en un hotel. Imagínate. Y además, metidos en líos legales con el seguro. Y para colmo, su marido se queda sin trabajo. Es que es una cosa detrás de otro. Increíble, de verdad. Y aquí pasa algo curioso. Entra en juego un reality show, soy famoso, sácame de aquí. Y ese aislamiento, el no tener contacto con fuera, le da un espacio para pensar que quizás no había tenido. Anda. Ella cuenta que fue ahí, en esa soledad, donde por fin pudo reconocer que tenía una depresión, algo que no se había permitido admitir antes. O sea que fue en el reality donde empezó a atar cabos. Lo de su hija, el control, la crisis con su marido. Justo, ella misma lo explica así, que la distancia le hizo ver claro cómo ese miedo horrible a perder a Hannah la había llevado a querer controlarlo todo, y cómo eso pues estaba dinamitando su matrimonio. Entiendo. Entendió que su comportamiento, aunque nacía del miedo y del amor, estaba alejando a su marido. Y lo curioso es que la mudanza a Texas, donde vive ahora, fue parte de esa separación. Se fue ella sola con los niños al principio. Sí, Pero esa distancia, que parecía al final fue lo que ayudó a que se reconciliaran. ¡Qué cosas! pues sí, la distancia les permitió a los dos reflexionar. Y quizá la comunicación fue diferente, sin la tensión del día a día. Su marido fue a Texas y, según cuenta Wendeley, le dijo la frase clave: no puedo vivir sin ti. Vaya. Y bueno, también dicen las fuentes que siguen en terapia de pareja, que siguen trabajando en la relación. Me parece importante eso. Es un giro tremendo en su historia. Y nos lleva de cabeza a la raíz de mucho de ese estrés. La experiencia con su hija Hannah. Lo que cuentan las fuentes es angustioso. Sí, es que eso fue un antes y un después en su vida. Totalmente. Merece la pena pararse aquí porque los detalles son muy duros, pero explican la magnitud de lo que pasaron. A ver, cuéntanos. El parto ya empezó mal. 28 horas de parto. Acabó en cesárea de emergencia. Y para rematar, a Wendole le da preeclampsia justo al final, una complicación seria de la tensión en el embarazo. Buf, qué comienzo. Pero lo peor vino después, ¿no? Con la niña. Justo al nacer, sí. Hannah nació sin respirar. El diagnóstico: neumonía por aspiración de meconio. ¿Eso qué es exactamente? Pues que inhaló líquido amniótico, pero estaba infectado. Y eso es malísimo para los pulmones de un recién nacido. La ingresaron directa a la UCI neonatal. Y como era tan grave, la trasladaron al Children's Hospital de Los Ángeles, que es un hospital pediátrico súper especializado. La situación era crítica, entonces. Críticas poco. Los médicos fueron muy directos. Los pulmones de Hannah estaban tan mal por la infección que le dieron solo un 3% de posibilidades de sobrevivir. 3%. Es que no me puedo ni imaginar recibir una noticia así. Se encontraron ante una decisión imposible, vamos. La única opción que les dieron fue una cirugía de altísimo riesgo. ¿Qué tipo de cirugía? Las fuentes la describen como algo parecido a la ECMO. Básicamente, conectar a la niña a una máquina externa que hiciera el trabajo de sus pulmones y su corazón. Oxigenar y limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Una medida a la desesperada. Madre mía. Wendeley recuerda ese momento: o es esto o es nada. Tuvo que ser su marido quien firmara el consentimiento. Una presión brutal. Es que es sobrecogedor pensar en esa decisión con esa esperanza mínima. Y contra todo pronóstico, Hannah superó la cirugía. Menos mal. Pero ojo, que no acabó ahí la lucha. Pasó 1 mes y medio en terapia intensiva, conectada a soporte vital, a ventiladores. Una lucha diaria, imagínate la angustia. 1 mes y medio. Es muchísimo tiempo. Una barbaridad. Pero el final fue bueno. Sí, por suerte. Increíblemente, Hannah se recuperó del todo, sin secuelas neurológicas ni nada. Wendeley lo llama un milagro, lógicamente, y dice que eso cambió totalmente la perspectiva de la familia, sus prioridades. Hoy Hannah tiene 4 años y dicen que tiene una personalidad arrolladora. Qué bien. Es increíble cómo una experiencia tan traumática puede transformarse, ¿no? Pues sí. Parece que esa experiencia le dio una fuerza inesperada. Y esa fuerza que viene de algo tan personal y extremo parece que también le ha servido en su carrera, ¿no? Y en cómo ha lidiado con las presiones del mundo del espectáculo, sobre todo con el tema de la imagen. Totalmente. Que no hay que olvidar que ella salió de la primera academia en 2002
Y desde entonces son 23 años currando sin parar. Exacto. Tuvo un programa en Azteca América, en Estados Unidos, con Laura Caro. ¿Ha seguido ahí? Es un ejemplo de constancia, sí, en una industria que es súper volátil. Quizá no tuvo la fama masiva de otros de su generación. Ella misma nombra a Yuridia como comparación en alguna entrevista, Ujú. pero dice que se siente muy realizada con su camino. Ha sido muy curranta, muy disciplinada, y lo interesante es cómo esa constancia profesional va de la mano con otra lucha constante, la de su imagen. De verdad. Las fuentes dicen que eso le viene de lejos, que ya antes de la academia, cuando estudiaba artes escénicas en Monterrey, ya era la bailarina gordita, como dice ella. Sí. Y después del programa, pues las críticas públicas. Menciona comentarios muy bestias de presentadores de Ventaneando, tipo, siempre estuvo bien gorda. Muy directo y cruel. Y ahí se ve otra vez su forma de ser, su resiliencia. Su respuesta siempre ha sido muy coherente y casi adelantada a su tiempo, ¿no? Con esto de la aceptación corporal. Sí, ¿qué dice exactamente? Pues frases como, así nací. Deja claro que para ella lo importante es sentirse bien, estar sana, buscar un equilibrio. Lo define como ni tan gorda ni tan buena, una vida buena. Me gusta esa frase. Y rechaza totalmente que su físico tenga que ser un límite para su carrera o para ser feliz. Hay otra frase suya que leí, que resume muy bien esto. Prefiero estar en el sube y baja feliz que encerrada en un gym con la panza plana, pero sin vivir. Es potente, ¿eh? Muy potente. Una declaración contra toda esa presión estética. Y no se queda en palabras, ¿eh? Ha montado su plataforma, Gordibuenas Fit Club, en YouTube. ¿Ah, sí? Lleva 10 años ya con ese proyecto de amor propio, de aceptación, y lo hace siendo súper honesta. Comparte su propia lucha con el peso. Dice lo difícil que me ha sido, lo que batallo para no subir 3 kilos. Eso es interesante, que no vende una imagen irreal. Pero tampoco cae en el todo vale, ¿no? Las fuentes dicen que insiste en la salud. Exacto, ese es el punto clave. No es un mensaje de descuido para nada. Insiste mucho en la salud. Dice, rájale a hacer ejercicio, o sea, ponte las pilas. Habla de pelear con el peso, de ir a nutricionistas, de que la meta es estar saludable. Equilibrio. Eso es. Pero a la vez reivindica que cuidarse, arreglarse, sentirse guapa también es importante para el ánimo. Dice algo como, cuando te arreglas, el día es diferente. Es un enfoque muy completo del bienestar. Tiene sentido. Y parece que conecta con la gente. Su canal tiene más de 100 millones de visualizaciones. No está mal. Nada mal. Demuestra que hay público para ese mensaje. Y toda esta mezcla de vivencias, el trauma, la resiliencia, la autoaceptación, parece que está muy presente en sus proyectos de ahora. Suenan muy suyos, muy llenos de energía, como ese show Noche de Mujeres Cabronas. Sí, el nombre ya llama la atención, ¿verdad? Desde luego. Pues se describe como un show interactivo, muy enfocado en el empoderamiento femenino, a través de la música. Tiene un repertorio enorme, 72 canciones, todas de mujeres fuertes, cabronas, en ese sentido mexicano de tener carácter, de no dejarse. ¿Y qué tipo de música? Pues de todo un poco, pero con mucho peso femenino potente. Desde Lupita D'Alessio, imagínate, hasta mucho regional mexicano. Norteño, cumbia, mariachi. ¿Y lo de interactivo? ¿Cómo es eso? Pues parece que es fundamental. El público, que dice que son sobre todo mujeres, se puede apuntar para cantar. Como un karaoke, pero más participativo. Usan un código QR o se lo piden al camarero. Anda, qué bueno. Y Wendole no se queda quieta en el escenario. Baja, habla con la gente, se comparten historias. Y tiene un momento que debe ser la bomba. ¿Cuál? Que animan a la gente a llamar por teléfono al tóxico, ya sabes, al ex, a la pareja chunga, en directo, y le cantan Rata Inmunda. No me digas. Qué catarsis. Pura liberación colectiva, ¿sí? Debe ser tremendo. Una terapia de grupo con rancheras. ¿Y de dónde salió esta idea? Pues, curiosamente, de algo que no hizo justo después de la academia. Cantar en bares. Empezó a hacerlo en Austin, en Texas, donde vive, Ajá. y el formato gustó tanto que ahora tiene como una residencia allí. Actúa los fines de semana en un bar desde hace un año. Y ya lo ha llevado a Torreón, su ciudad, y dice que fue un éxito. Y quiere moverlo más, ¿no? Sí, eso dicen las fuentes. Que está moviendo el concepto, presentándolo a promotores, quiere llevar la Noche de Mujeres Cabronas de gira por México y la frontera, Ciudad Juárez, El Paso, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México. Pues tiene muy buena pinta. Un proyecto muy conectado con ella y con su mensaje. Totalmente. Muy coherente con todo lo demás. Y mientras tanto, sigue grabando música.
que no deja esa parte. Que va, hace poco sacó un single, Me enamoré de un cholo, lo describe como una cumbia medio tumbadona. Medio tumbadona. Sí, ese rollo de cumbia con toques del sonido tumbado del regional mexicano más actual, ¿sabes? Más pesado, con fusiones urbanas. Sigue con Sony Latin Music, que llevan ya casi 7 años juntos, y dice que está preparando disco nuevo. Lo llama, con humor, Mi era de doña. Jaja. Insinuando un tono quizá un poquito más seriezón, dice ella. Me encanta cómo habla de todo. Y me fascina cómo compagina todo esto con ser madre. En las entrevistas se la ve disfrutar mucho de esa parte. Habla de preparar los lonches, Sí, los almuerzos para los niños. los uniformes. ¿Cómo se apaña? Empresaria en Texas, cantante los findes, madre a tiempo completo. Ella dice que su secreto es el poder del calendario. Hombre, suena sencillo, pero Sí, pero habla de ser súper organizada, metódica para gestionar la empresa, los conciertos, el cole de los niños, todo. Parece que ha montado su vida así. Fines a tope con la música y entre semana madre y empresaria. pues es admirable. Esa capacidad de organizarse y sobre todo de encontrarle el gusto a todas esas facetas tan distintas. Desde luego. Se nota una madurez, un saber lo que quiere, que seguro que viene de todas esas experiencias tan heavies que ha pasado. La verdad es que, si echamos la vista atrás, el viaje de Gwendola y Ayala es una auténtica montaña rusa. Desde ese susto médico tan raro, justo en un momento íntimo, Sí. pasando por la lucha terrible por la vida de su hija, que es que pone los pelos de punta, superar crisis personales, profesionales y siempre, esa pelea contra los cánones de belleza, contra esos comentarios tan crueles a veces de la industria sobre el cuerpo. Yo creo que lo más llamativo, viendo todo lo que cuentan las fuentes, es cómo ha conseguido no solo salir adelante, sino darle la vuelta a todo eso. ¿En qué sentido? En el sentido de transformar esas vivencias, incluso las más íntimas, las más dolorosas o las que podrían dar vergüenza, ¿no? Convertirlas en un mensaje coherente, potente, de aceptarse, de ser fuerte. Se ven en su música, en el show este. Claro, en Noche de Mujeres Cabronas, en su canal de YouTube, ha construido una historia de resiliencia muy suya, muy auténtica, y creo que por eso conecta con tanta gente, especialmente con muchas mujeres. Y eso nos deja pensando, ¿no? En el poder que tiene compartir las propias debilidades, las propias luchas, esas historias íntimas, a veces incómodas. ¿Cómo puede eso convertirse en una fuente de fortaleza? No solo para quien lo cuenta, sino para quien lo escucha. Es una pregunta muy actual, sí. ¿Dónde está la fuerza de esa honestidad radical, a veces casi brutal? Vivimos en un mundo que nos pide perfección constante, éxito sin fallos. Exacto. Quizá, como sugiere un poco la historia de Gwendola, el poder está justo ahí, en la conexión humana que se crea al compartir la vulnerabilidad, en el permiso que, de alguna manera, le das a los demás para que reconozcan y acepten sus propias batallas, sus imperfecciones. Es algo para darle vueltas, desde luego. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.